para mí el juicio moral es un conjunto de preceptos, de conductas, de comportamientos validados de manera individual y que en el colectivo social se vuelven aceptables, dando razón como a una lógica de comportamientos y formas de ver diferentes situaciones. Listo. ¿Y qué para ti qué es el concepto de conciencia? Bueno, la conciencia es un estado mental en el que armamos nuestros conceptos y entendemos qué está bien, qué está mal, basado en unas reglas generales comúnmente impuestas como por la sociedad. De ahí se construye la conciencia, al concepto que tengo. Bueno, frente a la pregunta del juicio moral, los seres humanos tenemos la tendencia a juzgar dentro de nuestros pensamientos y están determinados muchas veces por ese juicio moral, por lo que hemos aprendido durante nuestra vida, lo que nos han enseñado qué es bueno y qué es malo. Pero esos juicios morales carecen de validez científica. ¿Por qué? Porque hoy en medio de una pandemia ve uno cómo el juicio moral de muchas personas está determinado por lo que piensan o creen y creen que vacunarse es malo, o por su ideología, o por lo que les han dicho, o porque no tienen claridad científica de ese tipo de cosas. Entonces, dentro de ese juicio moral hay cosas que son buenos para uno y son malos para otra. Con respecto al tema de la conciencia también amarrada a términos de comportamiento en diferentes sociedades, se ve para el ser humano qué es bueno y qué es malo, pero lo que es bueno para unos puede ser malo para otros, dependiendo incluso geográficamente de donde estemos. Porque si estuviésemos en un país árabe donde es permitido tener más de una esposa, la conciencia a esas personas le dictamina que eso está bien y no hay ningún problema. Pero nuestra conciencia en este lado del hemisferio occidental está malo para nosotros. Entonces la conciencia colectiva es que eso es malo. Entonces la conciencia finalmente, en términos de ubicación incluso, hace parte de lo que está bien y está mal hecho, pero cambia según donde tú estés. Juicio moral para mí es cuando, acorde con unos buenos principios y valores construidos en el ser humano, con base en eso tenemos la potestad para decir qué está bien y qué está mal. Entonces, ese es mi fundamento, o sea, con unos principios y valores, no hablemos de juzgar, porque no somos quien para juzgar a nadie, sino por lo menos ya con eso tenemos un juicio para determinar qué está bien y qué está mal. ¿Y ahora qué entiendes por conciencia? Conciencia para mí es cuando le damos la debida importancia a las cosas. ¿A qué me refiero con la debida importancia? Cuando hablamos de conciencia por el planeta. Conciencia por el planeta es saber lo importante que es el planeta para nuestras vidas y darle el adecuado uso a los recursos, el cuidado que ellos representan. Cuando hablamos de esa debida importancia, también es cuando decimos, cuando nos preocupamos por nuestro cuerpo. Hombre, yo no me debo comer en exceso esto porque finalmente eso me hace daño a mi salud, a mi imagen, a todo mi ser. Entonces esa conciencia es cuando le damos el lugar, la importancia adecuada a cada cosa. Hola, Vale. Entonces, mira, con respecto a tus dos preguntas, aquí te doy mi respuesta. ¿Qué entiendo por juicio moral? Para mí consiste en la forma como las personas perciben los acontecimientos o situaciones que se les presentan en la vida y la postura que asumen frente a las mismas. Para mi concepto, los juicios morales no son buenos ni son malos, son solo el reflejo de la forma en cómo las personas ven el mundo y los esquemas que tienen
para vivir su existencia. Con respecto a qué entiendo por la palabra conciencia, para mi concepto es pasar de lo material al conocimiento propiamente dicho de lo que somos en esencia cada uno de nosotros. Es asimilar, comprender y aceptar las cosas buenas y no tan buenas que nos constituyen, para de esa manera poder construir en y desde nosotros mismos nuestra mejor versión. Espero te sirva. Chao. Bueno, ya para la reflexión final quería hablar un poco sobre los resultados de las entrevistas y analizarlas un poco según el texto. Entonces, por ejemplo, pudimos ver que para los primeros dos sujetos, para ellos el juicio moral, la conciencia y la concepción de lo que está bien y lo que está mal está muy basado en el ámbito cultural, social y religioso que rodea a cada individuo. Por ejemplo, la sociedad es la que decide lo que está bien y lo que es aceptable como moralmente. Y ya en esto está basado nuestro juicio moral. Como dice el texto, gracias a la formación recibida, los seres humanos desarrollan formas habituales de responder a las situaciones cotidianas. Ya con esto podríamos decir también que no todos tenemos una misma brújula moral. Esto varía dependiendo de dónde tú naces y dónde tú te desarrollas socialmente. Como decía el segundo sujeto, hay algunas culturas que consideran y lo ven bien visto el tener varias esposas. Pero por ejemplo para nuestra cultura esto está mal visto, no es correcto y está mal. Entonces también, como decía David Ross en el texto, los códigos morales transmitidos por las culturas son las que les dan sentido a nuestros principios. Bueno, también podríamos hablar un poco acerca del argumento de la guillotina de Hume, con lo que dice el segundo sujeto. Por ejemplo, él decía que no hay forma de justificar racionalmente nuestros juicios morales, ya que según él, pues todos estos son muy subjetivos a cada persona, a lo que piensa y a lo que considera que está bien o mal, ya que pues también esto se ve muy afectado por las culturas donde ellos se desarrollan. Entonces, esto no se puede ver como basado o fundamentado en una ciencia o algo racional, ya que esto se guían por la lógica y por un camino objetivo. Y ya también quería mencionar que para el primer, el segundo y el cuarto sujeto, la conciencia y las bases para nuestro juicio moral son subjetivas, ya que estas están basadas en nuestras percepciones acerca del mundo y en la sociedad en la que vivimos. En cambio, para el tercer sujeto, ella decía que la conciencia es más como una concepción colectiva. Ella decía que el deber ser o lo que está bien debería ser algo que está como en la conciencia de todos y que todos lo debemos tener. De hecho, ella dio ejemplos sobre la conciencia ambiental y, por ejemplo, la salud física. Entonces, podríamos decir que para ella, como lo que está bien o la conciencia, es más una concepción justificada en la lógica y en lo científico, y como en la ley universal que mencionaba en el texto y que decía Kant, que es algo, por ejemplo, la conciencia ambiental que queríamos tener todos, debería ser una ley universal. Ya hablando un poco del foro, podríamos decir que todos mis compañeros y yo estamos de acuerdo que la conciencia nos ayuda a guiarnos en nuestro día a día, escogiendo el camino de lo correcto y cómo ésta se ve afectada por nuestras relaciones y experiencias sociales y por la gente que nos rodea. Y algo que me gustaría recalcar es que una compañera mencionaba en el foro que a veces inconscientemente realizamos acciones en nuestro día a día sin darnos cuenta. Y es muy curioso cómo estas acciones inconscientes están basadas por una conciencia y nosotros no nos damos cuenta. Y esta conciencia es la que nos ayuda a ver qué está bien y qué está mal y nos ayuda a guiarnos. Y esto podemos verlo reflejado en esa reflexión intuitiva y espontánea que mencionaba el texto, que adquirimos por conocimientos previos y experiencias y por algo que es muy cultural, pues dependiendo de dónde nos desarrollamos. Ya finalmente, para concluir, nuestros juicios morales yo pienso que deberían ir basados como en una búsqueda en el bien común y de un orden social, y que busque la felicidad no solo propia sino de todos, y que nuestro camino hacia la felicidad no intervenga en el camino de la felicidad de las otras personas, y que también poner el método de la balanza en práctica, que no todas nuestras acciones van a tener resultados positivos. Todas nuestras acciones pueden tener resultados positivos y negativos, pero intentar ir por el lado que tenga más resultados positivos
y que no solo tenga beneficios propios, sino que también busca los beneficios de las personas involucradas.